Domingo 11 de junio y arrancamos con el RST número 133. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué pasa? Pues ¿Cómo nada, va aquí todo? ya de verano casi. Totalmente, ya te veo en camiseta, así que la cosa está, está empezando a ir para arriba. Manu, Valencia, ¿cómo va todo? Pues si para él es día de verano, yo me iba a ir a la playa después de aquí. O sea que sí, sí, está claro que ya empieza el tema. Yo ya estuve Bueno, ayer, ¿eh? ¿eh? ¿Ya Yo ya estuviste estuve. ayer? Joder, ¿cómo vivís? Venga, vamos a ir adelante con este resumen semanal de trading que presenta una novedad, y es que a partir de este número nos vamos a centrar más en el mercado español, que es lo que, bueno, nos transmitís que tiene más interés, ¿no? Entonces, hoy vamos a ir viendo cómo está el IBEX 35. Dejarme compartir en pantalla. En breve ya lo tenéis en pantalla, creo. Y bueno, ya sabéis, la estructura habitual que tenemos en el enfoque swing trading, semanal a la izquierda, gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha, y lo primero que tratamos de identificar es el ciclo de vida, el famoso ciclo de vida que siempre estamos hablando de él, ¿no? A ver si os lo pongo en pantalla, este ciclo de vida, que es el único movimiento posible que está haciendo un gráfico en un marco temporal concreto. Es decir, y digo gráfico, fijaros que no digo índice, no digo acciones, no digo materia prima. ¿Por qué? Porque esto es aplicable a cualquier producto financiero. Este ciclo de vida es lo que está realizando todo gráfico en cualquier momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver en gráfico semanal en qué etapa de este ciclo de vida, la 1, la 2, la 3 o la 4, se encuentra. En el caso del IBEX es muy sencillo, porque estamos en clara etapa 2 alcista. Digo clara porque, bueno, en cuanto tienes la media de 20 y la media de 40, fijarnos en las medias, lo que nos ayuda es a identificar, a agilizar el análisis, es más rápido, ¿no? Si vemos las dos verdes, lo más probable es que estemos en etapa 2. De tal manera que si vemos también las dos bajistas, las dos rojas, lo más probable es que estemos en etapa 4. Y todo lo que no sea eso, pues probablemente sea la 1 y la 3. Vale, esto en números no, con una visión a brocha gorda, digamos, ¿no? Suele ser lo habitual. Entonces, en este caso, bueno, es sencillo, estamos en una etapa 2. Veíamos, bueno, muchos conceptos que vemos aquí en pantalla que vamos a repasar. Veíamos cómo cuando tú tienes un alejamiento, lo que llamamos nosotros exhalación, lejos de la media de 20, el precio se aleja muchísimo y la caída es muy vertical, en concreto más del 80%, el primer patrón de compra 1, el arranque posterior, normalmente a cierre no supera el máximo anterior, cosa que lo ha hecho por poco, que en este caso no lo ha hecho, pero ha cumplido, ¿no? Y lo más probable es que sea el siguiente movimiento el que sea el bueno. Y en ese movimiento es en el que estamos. Fijamos cómo las mechas son por abajo y cómo esta semana ha arrancado. Estuvo, pues fijaros, esta vela fue verde hasta casi los 9.430, 9.427 para ser exactos, y desde aquí se ha dado la vuelta. Esto es una vela roja, y claro, vela roja es una vela bajista, es decir, es un movimiento en contra de la tendencia vigente. Cada vez que ocurre eso, tenemos que ver un pequeño detalle. ¿Cuál es el grado de penetración del cuerpo de esa vela que va en contra del movimiento, en contra de la tendencia actual, en el cuerpo de la vela previa? Y vemos que en este caso, pues es apenas, pues no sé, un 0, un 5% pudiéramos decir, es pequeñísimo, inexistente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que de momento esto no es peligroso, esto es simplemente una inhalación, probablemente para continuar subiendo su camino hacia máximos, ¿no? Em, en el medio plazo, por eso este marco temporal semanal, la clave es superar de una vez por todas los 9.500, no sé, 50 o 40, esta zona de aquí, ¿no? Porque tiene una estructura de doble máximo y eso nos genera un problema de cara al futuro, ¿no? Zonas de doble máximo, como sabéis, o triple máximo suelen ser zonas de giro de tendencia, y por eso si el IBEX quiere mantener esta etapa 2 alcista, bueno, pues debería solucionarlo cuanto antes para evitar eso, que se consolide esta estructura y que luego tengamos, bueno, pues un giro un cambio de etapa. Ya sabéis que después de una 2 suele venir una 3. Si vamos al diario, bueno, pues aquí tenemos ya la recuperación de una etapa 2. Fijaros qué diferencia de medias. Cuando las vemos así alineadas, hacia arriba, bueno, pues etapa 2. Fijaros aquí cómo están cortándose hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Esto ya nos habla bueno, de la volatilidad, del vaivén, de ida y vuelta en este tramo, ¿no?
ahora parece que por fin, tras superar dos máximos decrecientes, ya nos vamos a meter en una etapa 2 alcista, ya con la media de 20 alcista, y de hecho la media de 40 también, que ahora mismo puntualmente está roja, vemos como parece que se quiere alinear hacia arriba. El precio se alejó de la media de 20 y ahora está volviendo a la media de 20. Fijaros cómo aparecen las mechas por arriba. Mechas por arriba, al igual que en semanal, las mechas por abajo son delatadoras de intentos bajistas que no tuvieron continuidad y un movimiento bajista que no tiene continuidad, lo más normal es que se vaya al lado contrario. Bueno, pues en este caso es lo mismo, ¿no? Cuando hay mechas por arriba, 3 mechas en 4 velas, lo más normal es que venga el precio, haga inhalación hacia la media de 20, que parece ser que es lo que está ocurriendo. Entonces, dentro de lo que consideramos ya una etapa 2. Entonces, lo más normal es que esto pueda tener un poquito más de continuidad para abajo, para luego, a lo largo de la semana, continuar su intento de irse hacia máximos anteriores. Eso es lo que más o menos, en mi opinión, vemos en el IBEX 35 bueno, Julio, Manu, no sé si queréis comentar alguna cosa adicional. Sí, un poco lo que comentas tú, ¿no? Parece que estaríamos ya en diario, lo que sería los inicios de una etapa 2, que tendría que confirmarse ahora si el siguiente mínimo relevante, bueno, se queda ya por encima de la media de 20, ¿no? Un poco sería la confirmación de esa etapa 2, ¿no? Exacto. Sería importante, un detalle importante, que ese mínimo se quedara en esta zona. De hecho, vamos a dejarlo aquí escrito para cuando lo veamos el miércoles en la sesión premium, para ver si aquí, se gira. ¿Por qué? Porque estará haciendo lo que conocemos como acunamiento. El precio, mejor dicho, la media de 20, estaría acunando al precio. Y eso suele ser, repito, suele ser anticipo de, bueno, pues de una subida. Entonces, eso es en zona importante, ya tendrá como mínimo una, dos, pues una tercera bajista, pues perfecto, manteniendo la estructura alcista de mínimos relevantes, perfecto. Bien, sería una buena señal de continuidad alcista. O sea, que para eso hay una cosa que entonces no me gustaría a mí. ¿Y cuál es? Si hace lo que comentáis, no Sí, le veo con fuerza para poder romper el doble máximo. ajá. El mínimo viene desde, creo que es finales de mayo. Sí, al Ya está. final de mayo. Entonces yo lo que le pediría es que bajase de los 9.250, o sea, que perdiese la zona del martes pasado. Esta. Exacto, y ahí fuese el mínimo, o sea, que se quede en la zona de los 9.200 para que así, a partir de ahí, si se reestructura el alza, ya tener un mínimo en esa zona. Más cerca de aquí, ¿no? Sí, pero ten presente, Exacto. sí, entiendo lo que dices por, bueno, corredor cansado y estas cosas, ¿no? Pero cuidado, que si aquí nos hace otra vela bajista, vamos a suponer ahí, ¿eh? Y luego arranca, se convierte en nuevo mínimo relevante. ¿Vale? Y entonces ya el arranque, pues bueno, es desde aquí, no es desde aquí. De todos modos, evidentemente, aunque fuera así, imaginaros que hace eso, esto es una vela roja, ¿vale? Y desde aquí arranca, ¿eh? Y se convierte en nuevo mínimo relevante, de aquí. Si eso ocurre, aunque fuera desde aquí, este movimiento, no, directo, yo no me lo creería una ruptura, ya sabéis, sería corredor cansado totalmente. Entonces, lo más normal es efectivamente que llegue ahí y que ahí se pare. Es zona de resistencia donde va a estar media España y media Europa viendo, uy, estamos justo en resistencia, ahí se va a parar. Y la clave será en la siguiente inhalación. En la siguiente inhalación hasta donde llegue, ya sabéis, si es entre el 0 y el 40%, pues lo va a romper con claridad. Si es entre el 40 y el 60, pues también muchas posibilidades de que lo rompa. Y si es más abajo del 60, pues entonces no lo romperá. Ese es un poco el escenario. Pero si nos hace tercero aquí, realmente el nuevo mínimo relevante pasará de aquí a aquí. Y eso ya, bueno, pues ya no es tan elevado. También es verdad que también incluso el tema de la proporcionalidad de los impulsos, pues vemos que nos llevaría a esa zona importante de Mm. resistencia. Así que este puede ser un poco el escenario que veamos en los próximos días, creo. Oye, dicho esto, venga, vamos a ver las distintas acciones que nos habéis solicitado. Lo habéis hecho a través de Twitter, a través de, bueno, de los grupos de WhatsApp y Signal. Empezamos por una que nos pide José Olivé, que es Bankinter. Vamos a ir comentándolas. ¿Cómo la veis, Manu? ¿Qué te parece? Déjame ver. En semanal. mm, Etapa No, espera, incipiente. vamos a hacer una cosa. Dejo compartir pantalla, ¿vale? Y la vas Vale. compartiendo tú, que así va a ser más fácil. Dejar de compartir, ¿vale? A ver, compartir pantalla.
Vale, ahora sí. Ya estamos, sí, ya estamos con ella. Vale. En semanal estaría, vamos a ver, una etapa 4. De hecho, aquí ya tendríamos lo que es el acunamiento y aquí ahora ya sería lo que es el soporte mayor. 1, 2, 3, 4, 5 velas alcistas. La semana que viene lo más normal es que empiece lo que sería el patrón de venta 1, bueno, que confirmaría, sí, la semana que viene el patrón de venta 1 si pierde los 5,50 y primer objetivo va a ser los 5 y luego ya caer hacia los 4,54. Si nos vamos al diario, clara zona de resistencia, los 5,82, que es la media de 200, después de 4 velas alcistas. Entonces aquí estaría atento si estoy dentro para realmente deshacer las posiciones y si es para posiciones cortas, esperar al giro para que active el patrón de venta 1 en semanal, direcciones o los 5. A ver si puede llegar, déjame ver un momento por la proporción de impulso. Está en ese límite, así que sí que podría romper la zona de los 5 e ir a visitar la zona de los 4,50. Entonces, en esta zona de aquí, cuando llega a la media de 200, es cuando estaría atento para el giro y buscar posiciones cortas. Julio, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo solamente un detalle que no me gusta de esta etapa 4, ¿no? Que es que, bueno, tiene mínimo, en semanal tiene mínimos relevantes crecientes, ¿no? Entonces, bueno, ese detalle me hace un poco dudar de que esta etapa 4 pudiera estar finalizando, ¿no? Una etapa 4 corta y que... Pero bueno, que lo veremos yo creo que en esta semana, ¿no? Si en diario consigue superar la zona de medio 200 y posicionar por encima, yo empezaría ya un poco a ir considerando etapa 1, ¿no? Incluso en semanal, ¿no? Mm. Sí. Sí, es un detalle claro ese de los mínimos, relevantes crecientes en semanal que nos dicen que algo no va bien con esa etapa 4, ¿no? Ya sabéis que los conceptos que nosotros tratamos de trasladar son claros, son objetivos y cuando no se cumplen es que algo no va bien con ese concepto concreto, ¿no? Y en etapas 4 bajistas la estructura de máximos relevantes y mínimos relevantes tiene que ser decreciente y eso no lo está cumpliendo Bank Inter. Así que sí que va a hacer después de 1, 2, 3, 4, 5, como decía Manu, 5 velas seguidas verdes de inhalación, pues lo más probable es que intente una caída probablemente cuando llegue el precio a la zona de 5,80. Vale, también José Olivé, Manu, nos pide Solaria. Un análisis, a ver cómo está Solaria. Vale. Vale, esto es de ahora, no sé, ya un par de semanas que a raíz de que estaba en la zona de soporte más una bottom tail, lo normal era un posible giro y un objetivo podía ser los 16, no ha podido con la media de 200, pero sí que está haciendo lo que venía después. Entonces la siguiente zona son los 12 euros. Y en diario, bueno, en semanal etapa 4, por cierto, y también estaría muy atento, porque estoy viendo que las medias están viniendo hacia la media de 200, que posiblemente pueda ser que cuando llegue a la zona de los 12 tenga un pequeño rebote hacia la zona de la resistencia menor, y aquí estaría atento porque podría activar un patrón de venta 1 y el siguiente de zona objetivo va a ser ya los 10. O sea, un poco la pinta que tiene es que puede hacer este movimiento. Sí, encima medias juntándose, medio 200, se que en Solaria, cuando llega a los 12, después de ese pequeño rebote, ya que lleva 1, 2, 3, 4, 5, lo voy a maximizar, que no se ve bien, lleva ya 5 velas bajistas, lo suyo es que haga un pequeño rebote y tiene toda la pinta de caer a la zona de los 10. Y en diario seguimos en la etapa 4, tiene la zona de aquí de los 13,34 un gap y resistencia menor. Entonces lo suyo es que vaya a buscar esta zona y aquí activaría un patrón de venta 1. Es cierto que parece... No, porque esto ha superado, o sea, ha perdido la zona anterior, así que seguiría teniendo un movimiento fluido y mínimos decrecientes. Así que para esta semana lo que espero es un poco el rebote hacia esta zona para volver a caer. No sé si con retest o de golpe, pero esto es lo que espero. Por lo tanto, en este valor en el que fijaros lo que os decía antes, fijaros en gráfico semanal rápidamente cómo están las medias, las dos rojas.
4. Diario, en las dos rojas, normalmente etapa 4. En esa situación, no podemos estar alcistas, eso es evidente, ¿no? Si estás alcista en Solaria a día de hoy, es que, en nuestra opinión, algo no estás haciendo bien por nuestra forma de invertir. Y la clave es una pregunta. Si no estuvieras metido dentro de Solaria, cuando llega a 12, ¿entrarías? Si llega a 12, Cuando llega a 12, sí, ¿para largos o para cortos? para largos. Eh, como mucho para hacer este rebote. Pero cuando llega a Tiene que 12, ser algo bajándome en marco temporal muy bajito y tal, o sea, y para sacar un, o sea, no. pero por ejemplo, cuando llega a 12 en semanal, en la flecha esa que tienes ahí, tiene un recorrido hasta 14, podríamos decir, que es resistencia menor, ¿no? Que tenías marcada ese movimiento. Ese movimiento que tienes ahí. Eso es la única opción que yo veo ahora mismo para entrar en posiciones largas en Solaria. ¿Pero por qué? Porque está justo en zona de soporte, donde llegaría en ese momento a zona de soporte donde el ratio rentabilidad-riesgo podría ser interesante, pues el stop estaría bastante cerca, ya que estás justo en soporte, y tendría un cierto recorrido por lo menos hasta 14, teniendo en cuenta que está a un 25% a mí ahora mismo de la media de 20. Pero sí, sabiendo que es un rebote y que de fondo esto tiene aspecto de que puede tener continuidad Eh, bajista. Juan, un comentario respecto a lo que has comentado de si entraría ahora o no. A ver, yo No, la única... ahora no, cuando llega a 12. No, Si yo... llega a 12, quiero Sí, decir. sí, cuando llega a 12, pero yo la única opción que vería para entrar, si llegara a 12, es que si esta semana tenemos nuevamente, en vez de en diario la inhalación que comentó Manu, ¿Mm? sino que esta semana tuviéramos más continuidad bajista. Ujú. ¿Vale? En semanal ya sería la 2, 3, 4, 5, la sexta vela roja, Eso que es, acabara pinchando la zona de los 12 y nos dejara ahí un checkout. eso, Entonces sí que habría opción de eso es. entrar alcista buscando lo que sería la inhalación en semanal, ¿no? Que ya Eso estaría es. más de un 30% de la media, entonces sí que podría tener cierto recorrido, ¿no? Hasta la zona de los 15, ¿no? Todo este comentario respecto a Solaria se debe a que es muy habitual que, como la gran mayoría de los inversores tiene mentalidad exclusivamente alcista, cuando hay un valor que está cayendo mucho, lo que están haciendo continuamente es tratar de buscar, oye, el giro, ¿no? ¿Dónde vas a adivinar dónde está el suelo? Para nosotros, esa forma de invertir es peligrosa, porque al final esto no se trata de adivinar. Si se tratara de adivinar, estamos fastidiados porque nadie adivina nada. Entonces, es importante que si en algún momento tratamos de hacer algún tipo de inversión contra tendencia, por lo menos lo hagamos en una zona donde tengamos algún mínimo de credibilidad, como puede ser una zona de soporte. ¿Vale? Y si hay algún síntoma de giro, como acaba de decir Julio, a través de un shakeout, una bottom tail o cosas estas, bueno, pues eso sí que puede ser interesante. Y sobre todo, siempre que haya un ratio rentabilidad-riesgo apropiado, ¿no? Apropiado. Vale. Una cosa más para añadir, Sí, o dos. sí. Una es Venga. lo que decís de los 12, ¿Mm? ¿vale? Como viene el mínimo desde donde viene, Sí. como que El máximo, sí, el máximo. si el máximo, entonces sí, un cierto apoyo para tener ese rebote que comentáis. Pero a medio plazo, cuidado porque por proporción de ¿Mm? impulsos, o sea, te da hacia la zona de los 10, o sea, 9 es 70 aproximadamente. O sea, que por eso digo, si hay alguien alcista, solo para eso y en muy corto plazo. Sí, sí. Cuidadito, sí. Venga, saltamos al siguiente. En este caso, José Manuel nos pide Unicaja. En semanal tenemos lo que sería una etapa 3, cada zona de soporte, los 0,8770. Lo que ha hecho ahora es una especie de inhalación hacia lo que antiguamente, esto lo tendría cuando era aquí, así que esto ya lo puedo borrar. Lo que está haciendo es consumir tiempo, a que la media de 20 vaya bajando. Y en el momento que llegue la media de 20, la pinta que tiene es que va a romper los 0,8770 para ir a buscar la siguiente zona, que son los 0,82. Entonces, Unicaja, para mí la pinta que tiene está haciendo un patrón de ruptura de continuación bajista. Cuando llegue a la media, esto caer hacia los 0,8175, 0,82. Y si nos vamos al diario, vamos a ver, aquí lo que esperábamos al final es un poco siempre que cayese, que es lo que ha cumplido, a los 0,88,
Ahora mismo tendríamos ya un doble mínimo. Al tener este doble mínimo, posiblemente hayamos visto ya lo peor en Unicaja. Y lo que tenemos es una etapa 1 y al final lo que veo es que se va a mover lateralmente hasta la zona de la media de 200, que son los 0,97. Entonces, digamos que este será el rango. Esta semana llegará incluso a subir, puede ser, no sé, hasta los 0,95, pero que va a estar haciendo este rango lateral hasta que en el semanal llegue la media de 20 para activar lo que sería el patrón bajista. Entonces, esta semana seguirá cruzando la media de 20, a lo mejor la siguiente llegará ya al objetivo de los 0,95 para a partir de ahí ver cómo está en el semanal, si es para empezar a caer de nuevo al objetivo semanal. Entonces yo no la veo para posiciones alcistas hasta que supere la media de 200, como resumen. Muy bien. Jonathan nos pide tubos reunidos. Esta, no, futuras acciones, ahí está. Vale, 1,09 se ve que era una de las resistencias en el semanal, movimiento desde abajo, así que mucho cuidado. Zona de soporte marcada dentro de una etapa 2 que tenemos, que son los 0,70, al 0,817. Por la vela debería de tener continuidad alcista. Lo veremos en el diario. Esto lo quito, que es de hace tiempo, la resistencia que había, y esto ya está desactualizado. Así que lo dejo así marcado. En el diario tendríamos lo que es una etapa 1, al final cruzar la media de 20, el triple mínimo, que ya podemos ver, mínimos crecientes. Así que esta semana la pinta que tienes que va a visitar los 0,86. Y de los 0,86, como vendrá sería la quinta vela alcista, voy a marcarlo para que se vea bien, ¿vale? Que llega a los 0,86, no entraría el lunes, esperaría que llegase a los 0,86 y hiciese la inhalación, y aquí que tenemos la media de 20, cuando llegue aquí y haga esa inhalación y no corte, que es lo de acunamiento, será el movimiento para empezar ya a incorporarse desde aquí, desde los, no sé, 0,80, para ir entonces a atacar a los 0,91. Entonces yo esperaría a que inhalara, posiblemente para finales de semana. Muy bien. Toca Farmamar, que nos la pide también, nos la pide Trader79 desde Twitter. Farmamar. A ver qué pinta tiene. Bajista, vale. A ver, bajista, rompiendo resistencias, no sé cuántas velas bajistas. Esta semana con una top interencubierta, hay una top interimplícita. Tiene toda la pinta de que va a terminar cayendo hasta la zona de los 29,92 y ya veremos si a partir de ahí... Mira, esta sí que la vería buena. No sé cuál habíais comentado, esta de los 12, Solaria creo que era. Solaria, Esta sí que la vería para hacer esa jugada, yo, por ejemplo. De tanta caída que lleva y en la zona 29, 27,85, que llegase aquí para girarse. Esta sí que miraría para hacer la jugada. Entonces, toda la pinta que tiene es que va a ir a visitar esa zona, los 29,90, 27,85 aproximadamente, Farmamar. Si nos vamos al diario, el martes nos hizo una gran vela sólida superando máximos. En teoría, esto debería ser indicativo de fin de etapa 4 que teníamos aquí, con las vías del tren. Lo que pasa es que el rechazo que ha tenido al día siguiente no termina de gustarme a mí. Es un fallo de ruptura a continuación alcista de los 35,88, por tanto va a ir a visitar los 31,48. Una vez visite los 31,48, vería qué es lo que hace. Imagino que hará un retest, o sea, que vendrá aquí, hará el retest, y aquí deberá decidir si quiere realmente hacer un patrón de ruptura a continuación bajista, porque ya estará a la media de 20 por esta zona, para perder los 31,50 e irse a visitar los 30, o realmente hemos visto lo peor con un doble mínimo. Entonces, a finales de semana veremos Farmamar si realmente en la parte diaria, en el corto plazo, ya hemos visto lo peor con un doble mínimo, o realmente es un patrón de ruptura a continuación bajista para seguir cayendo a la zona de los 30. Vale.
También Trader 79 nos pide FAES. Vale. FAES ya estaría en una etapa 1. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cierres por encima de la media de 20. La media de 200 haciendo de tope. Al final tenemos aquí un rango lateral más o menos, que sería desde aquí hasta aquí. Incluso bajaría ese rango hasta esta zona. ¿Qué es lo que va a estar haciendo las próximas semanas? Lo que es el cruzar la media de 20 por arriba y por abajo. Y en diario veníamos de una etapa 2, la media de 200 se está haciendo de tope. Ahora ya tendríamos, para mí, lo que es una etapa 3, máximos decrecientes, varios cierres por debajo de la media de 20 por encima de la de 40. Aquí tenemos una bottom tail implícita que irá a visitar entonces la zona de los 338 y actuará de resistencia. Entonces, de hecho, si incluso no superase la media de 20, podría ser un posible acunamiento para posiciones bajistas a visitar los 317. Entonces, la veo más esta semana que si no supera la media de 200, que a lo largo de esta semana a la siguiente para bajar a la zona de los 317. Yo por cómo ha arrancado un semanal con esa gran vela sólida, exactamente, entiendo que no debería ir mucho más abajo de esa zona que tú comentas. Eso es, nos va a hacer, tiene toda la pinta de hacer fallo de patrón de venta 1 y por tanto ahí empezar una etapa 1 clara ya, ¿no? Sí. Y aquí veremos si va aquí o baja un poco más. A veremos. Uh-huh. Pero siendo etapa 3, o sea, la siguiente es la etapa 4. Así que diría que Bueno, perder y esta zona. es que ya casi estaría apuntando a la etapa 4, ¿no? Ya Sí, perdió sí. los dos mínimos relevantes previos. Uh-huh. Sí, ya incluso eso sería ya el primer patrón de venta 1 el que ha dado esta semana, ¿no? Sí, porque tiene esa y esa. Esos dos mínimos los ha perdido en una exhalación y ya hemos tenido el primer patrón de venta 1. Y aquí el acunamiento. Eso es. Así que eso, que parece que puede tener un poco más de continuidad bajista, pero quizás haya pasado lo peor desde el punto de vista bajista para FAES. Venga, también Trader 79 nos pide Berkeley. Berkeley, vamos a ver qué pinta tiene. Vale. 1, 2, 3, 4, 5 velas alcistas. Llegó la semana pasada a objetivo. Así que no creo que vaya a superar esta semana los 0,3185. De hecho, lo que esperaría es la inhalación. Y en diario, vale, superación, el bajo ya era para incorporarse. Al final fue un poco antes, pero bueno, será el momento idóneo de incorporarse. Esta semana lo que está haciendo es, como tuvo un movimiento explosivo, da un fallo de patrón de compra 1, que es lo que hemos tenido esta semana. Y está un 13% de la media. En el semanal, después de 3 y 2, 5 velas alcistas, un doble máximo. Para mí, Berkeley, si sube un poco más es para, si estoy dentro, deshacer posiciones. Yo la esperaría a que va a estar durante las próximas 2 semanas, por ejemplo, haciendo esa inhalación del semanal, que está un 21%, y del diario lo mismo. Entonces, para mí ya es tarde para incorporarse. Totalmente. De aquí me gustaría destacar la vela del lunes, por meter algún concepto formativo. El lunes, que es creo que es el lunes, la Top Intel, esta. Vale. ¿Qué me interesa de ella? ¿Os acordáis lo que decía, creo que en el IBEX? El grado de penetración en la vela previa. Fijaros, ese tipo de vela es lo que llamamos una Top Intel, es una vela en teoría de cambio de poder entre el ejército alcista y el ejército bajista, pero fijaros el concepto clave de el grado de penetración en la vela previa. Tenemos, por una parte, tendencia alcista, porque tenemos la media de 20 alcista, la media de 40 alcista, ¿vale? Tenemos como tras la caída, pues arrancaba de nuevo hacia arriba y de repente nos encontramos con este tipo de vela. Este tipo de vela, que es claramente el mensaje claramente bajista, es muy importante detectar en él el concepto del grado de penetración en la vela previa. Si no existe ese grado de penetración en la vela previa, lo más normal es que continúe la tendencia previa vigente, que es lo que ha ocurrido en este caso, en concreto al día siguiente, pues continuó su camino alcista e incluso en el siguiente, y llegando a la zona de 0,31. Por tanto, ese tipo de velas de Top Intel
que van contra tendencia, la clave es el grado de penetración en la vela previa. Si es nulo, su influencia es mínima. Si es más del 50% de la vela previa, hay que tomárselo en serio. Mira, aquí tendrías el ejemplo Ujú, ujú. del 50, por Sí, ejemplo, ahí el se este estaría que está. llegando al 50, sí. Yo por comentar algo un poquito distinto, Ujú. en Berkeley yo creo que ha pasado lo peor y que ya la tendencia ya empieza un poco a ser claramente alcista, ¿no? Sobre todo si miramos el mensual, que se ve perfectamente lo que conocemos como acunamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Mira qué bueno. ¿Vale? Un acunamiento ahí. Y por eso digo que yo creo que en esta semana va a volver a intentar atacar nuevamente los máximos de la semana previa, ¿no? ¿Vale? Sobre todo, porque, bueno, en semanal ha llegado a la zona objetivo, pero bueno, si esto es una etapa 2 en ciernes, lo suyo sería que intentar hacer un nuevo máximo relevante, ¿no? Antes de iniciar lo que sería la inhalación, ¿no? Y que intente, bueno, testar nuevamente la zona de los 0,32, ¿no? Antes de En hacer cual- la inhalación. En cualquier caso, acordaos que si eso ocurre, que puede ocurrir perfectamente, para nosotros tenemos que buscar algún patrón de entrada y a poder ser cerca de la media, ¿vale? Ahora mismo estamos a un 13, por lo tanto está un poco fuera de nuestro radar, ¿no? De nuestro alcance. Ya sabéis que nos tomamos como referencia más o menos un 4%, una cosa así. Quizás en algún valor como Berkeley, que es más, bueno, más volátil, le puedes dar un poco más de holgura, pero acordaros que para entrar en cualquier valor necesitamos patrón y timing adecuado, como siempre No, repetimos. evidentemente no es el momento adecuado para incorporarse, ¿no? Pero si se está dentro, yo creo que quizás esta semana intente nuevamente un ataque a la zona de los 0,32, ¿no? Antes de iniciar la siguiente inhalación, ¿no? ¿Vale? Eso en cuanto a Berkeley. Y la última que nos Ya. pide, trade de 79. ¿Ibas a decir algo, Manu? Sí, esto. El cómo esperar el momento y ya está. Ah, sí, 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 Esto mira qué imagino, bueno. habría que ver el R7 lo que indique de que si llegaba o se hacía el acunamiento, qué fácil. El acunamiento aquí con hueco profesional que tenemos. La verdad que esa imagen de acunamiento es bestial, ¿eh? Es bestial, vamos. Es perfecta. Muy bien, venga, por la última de 3079 decía, nos pide ENCE. Vamos a echarle un vistazo a ver cómo está ENCE. La papelera. Vale. En C, techo redondeado. Ujú. Es verdad que esta semana nos está haciendo una bottom tail rompiendo los mínimos, aportando un shakeout. Entonces, debería tener continuidad alcista hacia la zona de los 340. La pega que veo es el tema de tenemos un triple máximo, sí, un triple máximo. Esa es la única pega que le veo. Aunque esta semana sí que debería tener continuidad alcista por hacernos este shakeout que tiene aquí. Y en la parte diaria, vale, ya hemos visto lo peor, ya considero que está en una etapa 1. Esa etapa 1 lleva ya dos grandes velas sólidas. Va a ver si el lunes tiene continuidad, no sé si hasta los 3.22 o realmente lo que va a estar haciendo durante esta semana es consumir tiempo hasta que la media de 20 se ponga alcista para ya la semana siguiente ya tener recorrido alcista hacia las zonas de 3.30 y luego ya 3.40. Vale. Muy bien. Ese techo redondeado en semanal hace que de esta mano, de esta exhalación, no va a superar los 340 casi con total seguridad, ¿no? Eh, vale, buen aspecto. Venga, vamos a ver las dos últimas. Banco Santander. Si pongo Santander mejor. Ahí está, sí. Vale. Santander, una etapa 3 diría que está ya. Tenemos máximos decrecientes, mínimos crecientes, pero ya 3 y 3, 6 velas bajistas. No, 7 cierres por debajo de la media de 20. Tres, Lo que está- yo todavía me inclinaría por una dos, ¿no? Yo también me inclinaría por unas dos todavía, Sí, yo creo que sí. Es verdad que lo de los cierres por debajo de la media de 20, pero bueno, la media de 20 de momento todavía está alcista, ¿no? ¿no? Y los mínimos siguen siendo Sigue claramente siendo creciente, crecientes. sí. Sí. no. Sí, Sobre todo las múltiples mechas, ¿no? Inferiores, ¿no? Ahí en semanal que nos hacen presagian de que lo normal sería que tuviéramos un nuevo intento alcista, ¿no? sí, hay veces que esos dos máximos relevantes decrecientes ocurren cuando el movimiento previo es tan bestial que aleja
aleja tanto el precio de la media de 20, es muy habitual que lo haga en dos ocasiones, ¿no? Sobre todo además cuando hay una caída vertical, que ya sabemos que el patrón de compra 1 posterior va a dar fallo, bueno, lo más probable es que dé fallo, y nos genera ese segundo máximo relevante decreciente, que nos puede eso llevar a pensar, uy, esta etapa 2 muy sana no está. Pero acordaros que la clave de las etapas 2, lo que importan, los más importantes son los mínimos relevantes que sí continúan siendo crecientes, cosa que de momento Santander está respetando. Es verdad lo que dice Manu, de que hay muchos cierres por debajo de la media de 20 y eso empieza a generar dudas, pero con todas esas mechas por abajo y viendo el diario que comentarás ahora, Manu, yo me da la sensación de que se va a ir hacia arriba, por eso. Y manteniendo entonces la estructura de etapa 2, me refiero. ¿Sí que crees que va a superar los 360? 360, déjame ver en diario. No, creo que se va a dirigir a 360. Sí, ¿por qué? Fíjate, bueno, vamos a verlo en diario, igual lo vemos más Pues claro. digo, yo es que creo que no va ya a superar ya. Hemos ¿Sí? visto lo mejor para mí en Santander. Sí, a ver, Yo voy al sí. diario. Lo dejo marcado aquí y ya está. Dejamos ahí Aquí yo y vosotros que va a venir para aquí. a los 360, sí. Así esto me acordaré yo cuando llegue el momento. Eso es. En diario, sí, hemos visto ya efectivamente lo peor. Etapa 1. Puede ser que esto nos haya hecho el acunamiento, lo que es el viernes. Si respeta cierres por encima de la media de 20, lo suyo es que vaya a atacar la resistencia que tenemos en la zona de los 3.25-3.27. Y una vez lo supere, su objetivo va a ser los 3.41. Entonces, para mí el momento de incorporarse será modo arriesgado, digamos, sería ya, en el momento, o sea, para pillar y con soporte en los 3.14, y si no, el momento bueno sería una vez sobre los 3.27 con objetivo para ir a los 3.40. Este sería el recorrido bueno. Dos conceptos, dos detalles que quería comentar. Cuando tenemos un suelo redondeado tan general, tan grande como este, lo más normal es que el precio vuelva al origen de ese movimiento, ¿vale? Y eso sería los 3,60 y algo, una cosa por ahí, ¿vale? Es verdad que tiene ese hueco por el medio y que ahí va a parar, pero será una parada dentro del... El origen del impulso es el máximo relevante este de aquí arriba de los eso es. Ahí, eso es. Vale. Por el tipo de suelo que está haciendo. Ese es el primer comentario que quería hacer. Segundo comentario que quería hacer, que es donde nos señaló Manu el concepto de acunamiento, que lo veíamos en el gráfico anterior, que era ENCE, me parece, que era maravilloso. Mira, vamos a poner la diferencia entre los dos, Manu. Fíjate. No, era Berkeley, ¿no? Era Berkeley, vale, perdona. Fijaros el acunamiento, cómo está la media de 20, el grado de inclinación de la media de 20. Amplía un poco, si puedes. Amplía un poco el gráfico para... Así se pondría, ¿no? Más o menos esto. Sí, más o menos, sí. Como ahí ya estamos, un 22, bueno, ahí se ve, es un 22, tampoco es que sea una gran maravilla, pero ya se ve que está empezando a arrancar hacia arriba. Sí. Sin embargo, en el Santander, Santander. vamos a ver que está casi plano. Vamos a ver, ahí está. O la sensación da que está más plano, vamos a verlo, a ver cómo estamos. Estamos Pues sí, un 21, así bueno, me sale un 20 tampoco también. es tanto, sí, tampoco es tanta la diferencia. Visualmente parecía más, pero bueno, nos sirve para explicar el concepto. Cuando el concepto de acunamiento funciona mejor cuando ya tenemos la media de 20 en torno a un 30 o un 40%. Eso suele funcionar muy bien. En este caso todavía está en un 21, un 20 me parece. Eso La diferencia que veo es genera la más media dudas. 40. Genera más dudas. La media 40 sí que está bajista, mientras que en Berkeley estaba ya plana alcista. Sí, La diferencia que veo. está más o menos madura el ciclo de vida, ¿no? Esos son dos conceptos importantes. Venga, vamos a cerrar el RST de hoy con Acciona. Mira, otro techo redondeado. En semanal, etapa 4. Debería, como el grado de penetración es mayor de un 50%, debería tener continuidad alcista hacia resistencia menor, que es la zona de los 169. Dentro de una etapa bajista que, si llega a esta zona, lo suyo es, ya veremos, pero a día de hoy la pinta que tiene es este movimiento, ir a buscar la media de 200. Y si encima con ese techo redondeado. Y si nos vamos al diario, se están formando las vías del tren. Por cómo ha arrancado
la semana pasada la inhalación hacia la media de 20 debe de hacer un fallo de patrón de venta 1, que es lo que tenemos aquí. Ahora estaría haciendo el retest y ese retest vamos a ver si llega realmente a la zona 160 o como en el semanal consumido más de un 50%, ya es para llegar a la zona de los 165. Si llega a los 165, lo que tendríamos es una etapa 1 y acción en diario en el corto plazo ya habríamos visto lo peor, que sería lo que al final pues, nos va a terminar llevando hacia la zona de 170, más o menos. Muy bien. Pues acciona, era la última acción que teníamos previsto para analizar de las que nos habéis solicitado, y con esto pues damos por finalizado este resumen semanal de trading que está enfocado en el mercado español. Nos vemos en la siguiente y que tengáis buena semana de trading. Chao, cuidaros. Chao.